La desaparición forzada de personas es la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma de detención o secuestro, seguida de su ocultamiento o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de una persona, privándola así de recursos y garantías legales y de sus derechos como ser humano. La desaparición forzada constituye una violación de derechos humanos cuando los hechos se pueden llegar a cometer por el Estado a través de agentes o a través de personas o grupos que actúen con la autorización o apoyo del Estado. Este tipo de desaparición es un crimen de lesa humanidad cuando, entre otras características, los hechos se cometen de manera generalizada, con múltiples víctimas o como parte de una práctica frecuente. Cabe aclarar que una desaparición forzada no es un secuestro en sí. La desaparición forzada y el secuestro tienen un par de diferencias muy marcables que hace que las personas puedan diferenciar entre estas. Aunque puedan parecer muy similares en un principio, en realidad estas se diferencian en algunos aspectos, como por ejemplo, el secuestro es la privación de la libertad sin que exista la negativa a reconocer dicha privación de libertad, como ocurre en la desaparición forzada. El secuestro supone una privación transitoria de la libertad que comporta normalmente un propósito, a diferencia de la desaparición forzada, cuyo propósito solo es una desaparición misma. El secuestro es un delito instrumental, es decir, es un medio para conseguir un fin diverso, mientras que la desaparición forzada es un fin en sí mismo. La desaparición forzada no busca un bien conveniente, sino que simplemente busca poder desaparecer a dicha persona, mientras que el secuestro busca una recompensa a través de esto en un acto totalmente malicioso. Entre los mecanismos nacionales de prevención y protección que existen frente a la desaparición forzada, podemos encontrar 4, que son bastante útiles a la hora de poder frenar ese tipo de actos maliciosos, ya que además de tipificar la desaparición forzada de personas como un delito penal y establecer varios mecanismos de prevención del delito y la protección de los derechos fundamentales que pueden ser afectados con la conducta, los mecanismos previstos en la norma mencionada pueden ser la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Mecanismo de Búsqueda Urgente, el Registro Nacional de Desaparecidos, la Administración de Bienes de Personas Desaparecidas. Esos 4 tratan de privar a que la desaparición forzada se concrete. La Cámara de Diputados cuenta con la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta reforma incluye el Decreto 1, que dice, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en materia de delitos electorales, de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, etc. Decreto 3. Habla de el por qué se forman y reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres, la Ley de Víctimas, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Ley Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en materia de paridad de género.